Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 8 de Daniel. Ha habido algunas interpretaciones que son muy diferentes unas de otras. Creemos que Daniel solo quiso decir una cosa y una sola es la verdad, no dos. En el capítulo 7, Daniel tuvo en el año 553 la visión de las 4 bestias. 2 años después, en el 551 antes de Cristo, es llevado en visión. No es que él está durmiendo, no es que él está soñando, él es llevado y puede ver estas imágenes de estas bestias. Dice que en el año 553, en el 3er año de Belsasar, fue llevado en espíritu y él se vio en Susa, provincia de Elam, en el río Ulai. Y dice que él alzó sus ojos, vio un carnero corriendo terrible que aventaba cuernazos al norte, al sur, al oriente, y no había bestia que se le pusiera enfrente. Se está refiriendo al imperio medo-persa, cuya característica es que tenía un cuerno más alto que otro. ¿No encuentran un paralelismo con Daniel 7 del oso? Que el oso tenía un hombro más alto que el otro. Recuerden que el imperio medo-persa está formado por medos y persas, de los cuales los persas siempre fueron dominantes. Por eso, un hombro más alto del oso, un paralelismo ahora en Daniel, un cuerno más alto que otro. Y no había manera de que alguien derribara a este carnero. 200 años duró el gobierno persa. Dios representa como quiere a los imperios. Lo importante es que todo lo que él dijo a través de Daniel se cumplió. Dice que este carnero no había quien se le pusiera, 200 años. Pero de pronto, del poniente apareció un macho cabrío a toda velocidad. Era tan rápido que no tocaba la tierra. Está representando este macho cabrío al imperio griego, que fue el que derrumbó al imperio medo-persa. Pero tiene un cuerno dominante, central, poderoso, fuerte. Se deja venir el chivo y le pega al carnero y lo derriba. Y además le quita los 2 cuernos. Y en pleno vigor se le rompe el único cuerno. Y eso representa la muerte de Alejandro Magno a los 33 años de edad, en plena juventud y en pleno vigor. Pero de pronto, de este cuerno que se quitó, aparecen 4 cuernos, 4 reinos, que representan a los 4 generales que Alejandro Magno dejó antes de morir. Ellos son Ptolomeo, que se va a Egipto, Seleuco, que se va a Siria, Casandro a Grecia y Lisímaco al oriente. Pero luego, en la visión aparece que de uno de estos cuernos, Seleuco, el que está en Siria, de los Seleucos viene un famoso personaje histórico, decadente, malvado, tipo del anticristo final. Su nombre, Antíoco IV Epífanes, que es descendiente de los Seleucos. Y dice que este cuerno creció tanto que llegó a la tierra gloriosa, Jerusalén. Y lo que Antíoco va a hacer en Jerusalén es terrible. Él entró en el año 169 a Jerusalén, masacró 40,000 judíos, entre mujeres, embarazadas, niños. 40,000 mató, asesinó, y a otros 40,000 los vendió como esclavos en el 169. 2 años después va a violar el templo. Se llevó 60 toneladas de plata, se llevó oro. Todo lo que tenía valor se lo llevó en el año 169. 2 años después regresa a Jerusalén, mata a un cerdo y todo el caldo lo tira en el templo de Jerusalén. Sacrílego, malvado, tipo de anticristo. ¿Qué más hizo este hombre? Quitó el altar de bronce de los sacrificios y puso ahí una imagen del dios Zeus. Y a él tenían que adorar. Mató un montón de gente. Pero lo peor es que quien metió al templo a Epífanes fue un sacerdote, traidor. Menelao, sumo sacerdote, le dijo a Antíoco: mira, por acá, por aquí embarra partes de cerdo y llévate todos los muebles del lugar santo, son tuyos. Se llevó el altar del incienso, el candelabro, la mesa de proposición de los panes, todo se llevó.
pero guiado por un traidor, Menelao, sumo sacerdote. El plan de Antíoco Epífanes era muy sencillo: helenizar el mundo, hacer griego al mundo. Una sola moneda, una sola religión, una sola cultura. Eso es lo que quería hacer. La cultura griega empezó a entrar tan duro que cuando se da el encuentro de la cultura griega con la cultura judía, es terrible. En el año 333, Alejandro Magno está por acabar de pegarle a Persia. Está invadiendo una ciudad que se llama Tiro. Y a Alejandro Magno se le ocurre pedir ayuda a los judíos. Y los judíos no lo quisieron ayudar. Nosotros estamos bajo el imperio medo-persa. Esto molestó a Alejandro. Alejandro terminó de conquistar Tiro, Sidón, y se viene para Jerusalén. Esto lo cuenta Flavio Josefo. Dice que cuando entró Alejandro Magno, salió el sumo sacerdote vestido como se vestían los sumos sacerdotes. Alejandro Magno, cuando ve al sumo sacerdote, se tira al piso y se agacha. Y entonces los generales de Alejandro se molestan. ¿Cómo te vas a hincar ante este hombre, hasta este sumo sacerdote, si ni siquiera se puede defender? Es que el ángel que me ha cuidado en sueños en todas las guerras tiene la imagen de este hombre. Además, no estoy adorando a él, estoy adorando al Dios que él representa. Esto es histórico. Y Alejandro Magno fue muy benevolente con los judíos, no los mató. Alejandro Magno, entre las cosas que quiso hacer, dijo: bueno, vamos a poner una estatua mía. Donde yo conquisto se ponen estatuas. No, Alejandro, eso sí no. Porque nosotros no permitimos imágenes. Lo que sí le dijeron: todo niño hombre que nazca en este año se va a llamar Alejandro. Alejandro y un segundo nombre judío. Se salvó Jerusalén de Alejandro Magno, pero no se salvó de Antíoco, que es un descendiente de Seleuco. Todos los judíos quieren ser helenizados. Es como actualmente sucede, todos quieren ser gringos. Un sacerdote traidor, hermano de Menelao, Jasón, fue y pidió permiso a Antíoco IV Epífanes para hacer cerca del templo un gimnasio, porque los griegos tenían culto al cuerpo, adoraban la perfección en el cuerpo. ¿Qué empezó a suceder con los sacerdotes? Ni bien terminaban de hacer sus quehaceres sacerdotales, bajaban inmediatamente al gimnasio a hacer ejercicio. Querían ser luchadores griegos. Las olimpiadas se restauraron y ellos también querían su olimpiada en Jerusalén. Entonces hay dos grupos. Hay gente que quiere seguir siendo judía y está orgullosa del templo de Jerusalén, y hay gente que dice: ya basta de eso, vamos a ser griegos. Y empezaron también a luchar, lucha grecorromana. Se empezaron los judíos a avergonzar de la circuncisión, de manera que muchos se hicieron cirugías en su genital para que no se vieran circuncidados, porque los luchadores grecorromanos luchaban encuerados. Se avergonzaron del pacto de Jehová. No son griegos, son descendientes de Jehová, el pueblo del pacto. Y a los niños se dejaron de circuncidar. Era una lucha cultural para ser griego. Llega el año 167, la abominación desoladora. Ya enojado, Antíoco hace un sacrílego en el templo de Jerusalén. Mata una cerda, acompañado por Menelao, mata a un montón de gente, establece el templo de Zeus ahí mismo, establece prostitución religiosa en el templo. En todo Jerusalén empezó a llegar un representante de Antíoco. Llegaba con una estatua de Zeus que extrañamente tenía la misma cara de Antíoco, porque Antíoco se sentía Dios. Y entonces llegaban a los pueblos, llegaban a las ciudades. Usted es sacerdote en este lugar, sí, véngase para acá. Usted, como judío, va a hacer un sacrificio a Zeus, aquí y ahora, delante de su pueblo. Llegan a un lugar llamado Modín. En ese pueblito llamado Modín vivían los macabeos, vivía Matatías. El viejito tenía 7 hijos. El más tremendo fue Judas Macabeo. Llega el representante de Antíoco, un griego. A ver tú, Matatías, tú eres el más respetado de acá. Tú vas a hacer el sacrificio a Zeus. Y dice: prefiero morir 1000 veces a hacer un sacrificio a Zeus. Aparece un traidor, un sacerdote que dice: yo me ofrezco a hacer el sacrificio a Zeus. Se va a preparar para hacer el sacrificio a Zeus este sacerdote traidor, y Matatías no aguanta, no soporta eso, y va y mata a este sacerdote traidor. Mata al representante de Antíoco, ahí mismo delante de todo el pueblo, y dice: yo no voy a servir a los griegos, yo voy a servir a Jehová. Y se va a la sierra él y sus 7 hijos.
y empieza la rebelión macabea de los martillos. Muere este viejito, pero que se pone al frente es Judas Macabeo, después Jonathan Macabeo. En el año 165, el 25 de diciembre, los macabeos ganan contra todo pronóstico. Los macabeos le ganan a los griegos y le ganan a Antíoco. Y entonces recuperan el templo, lo rededican, lo limpian, lo santifican y empiezan e inician todos los sacrificios que habían sido suspendidos hace 3 años. 25 de diciembre del 165. Y se establece el Hanukkah, o la fiesta de las luces, que años después Jesús celebra en el templo de Herodes. Fue cuando él dijo: yo soy la luz del mundo. Antíoco representa cómo van a ser las cosas al final antes que Cristo venga, el modelo. Todos quieren un culto al cuerpo. Se permite casamiento hombre con hombre, mujer con mujer, una sola moneda, una sola religión. Todo lo que Antíoco quería y Alejandro se está cumpliendo ahora. Ya les di una semblanza general. Ahora vamos a pegarnos al texto. Verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente. No tocaba la tierra. Y vino hasta el carnero, lo derribó, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió, le quebró sus 2 cuernos a Medo-Persia, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero. Y el macho cabrío, Grecia, se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, Alejandro, fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos, los 4 generales, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El cuerno pequeño del capítulo 8 de Daniel no es el mismo cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. La gran bestia espantosa que tenía un cuernito donde cayeron 3, no es el mismo. El cuerno pequeño del capítulo 8 es Antíoco, es histórico. Vamos a hablar de Antíoco y lo que hizo. El verso 10. Y se engrandeció Antíoco hasta el ejército del cielo. Es el pueblo de Dios en ese momento. Y de las estrellas aquí son el sumo sacerdocio. Mandó a matar a Onías III, que era un sacerdote que murió en el año 171. Y de las estrellas las echó a tierra y las pisoteó. Mató sumos sacerdotes, mató sacerdotes. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Cristo. Porque todos los sacrificios del templo eran una imagen de lo que Cristo iba a hacer en su crucifixión. Por eso él, al mancillar todo el sistema sacrificial, estaba burlándose de Cristo. Lo que estoy leyendo es lo que está pasando en esta época. Todo el sistema está en contra del príncipe de los príncipes, Cristo. No les importa la palabra de Cristo. Los gobiernos corruptos, ¿usted cree que tienen temor de Cristo? Cuando dejan pobre a un pueblo, no les interesa. Y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Antíoco suspendió en el año 167 todos los sacrificios. También el sistema anticristo está suspendiendo todo lo que es la ley del amor, del verdadero amor. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. En el año 167 se suspende el sacrificio, no más. Lo que se sacrifique va a ser para Zeus. Y el lugar del santuario fue echado por tierra. ¿Dónde estaba el santuario? En Jerusalén. ¿Dónde está el santuario ahora? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Somos echados por tierra. No somos tomados en cuenta en este mundo. Al mundo no les interesa lo que nosotros predicamos, porque tienen un sistema anticristo. Todo lo que se levante en contra de Cristo, todo, no es una persona. Todas las personas que están en contra de Cristo son anticristo. Los judíos prevaricaron, por eso están siendo castigados a través de Antíoco. Los que prevaricaron fueron los judíos, menospreciaron el sacrificio. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. ¿A quién se le entregó? A Antíoco. Y echó por tierra la verdad, quemó todas las torás que pudo. E hizo cuanto quiso. Muchos de los impíos van a prosperar, van a ser ricos, van a tener yates, van a odiar la ley de Cristo. No todo impío le va a ir mal aquí. Mucho impío vivió bien y van a morir como reyes. Pero allá,
en la segunda venida de Cristo van a ser pasados por juicio y estarán en el lago de fuego. Hay un salmo que dice: no envidies la prosperidad de los impíos, porque ellos van a tener muerte eterna. Daniel está angustiado por su pueblo. Daniel es un hombre que quiere mucho a su pueblo. Oye hablar a dos ángeles que están platicando, pero están platicando para que Daniel oiga y anote. Y le dice un ángel a otro: ¿qué tiempo va a durar esto? Esta prevaricación, ¿qué tiempo va a durar? Y un ángel contesta: 2300 tardes y mañanas. ¿Usted cree que al mundo le interesa esto? Ellos están viendo cuánto ganan. ¿A quién le interesa esto? Se supone que a usted y a mí, porque somos escogidos, porque Cristo nos amó. Por eso nos interesan estas cosas. Al mundo no le interesan. 2300 tardes y mañanas. Génesis 1:5. Vamos al tiempo de la creación. Y dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Tanto uno como otro constituyen un solo día. Aquí en Daniel está hablando de 2300 tardes y mañanas. 2300 días va a durar esta asolación, este tiempo de ira. Son 6 años, 4 meses. Contando que el calendario judío, cada mes es de 30 días, no de 31 ni de 29. En el año 171 antes de Cristo, el sumo sacerdote Onías es asesinado. Se intensifica la persecución de Antíoco Epífanes contra el pueblo judío. La muerte de Onías fue el 6 de septiembre del 171. Y esta persecución termina cuando los macabeos derrotan a Antíoco IV Epífanes y rededican el templo. Lo santifican nuevamente el 25 de diciembre del 164. Y se establece la Hanukkah. Del 6 de septiembre del 171 al 25 de diciembre del 164, son 6 años, 4 meses, 2300 días, y se acabó. Esto es histórico. No vaya a cometer el error de los adventistas que empezaron a hacer números con esta cifra. Le restaron 490 años de las 70 semanas de Daniel y llegaron que en 1844 Jesús regresaba, y no regresó. El propósito de estos libros no es que usted haga matemáticas, ni que usted se meta a un curso de numerología. No es el propósito. El propósito de Daniel y Apocalipsis es que Cristo es el que gana al final de todo. Que tengamos confianza, que la segunda venida de Cristo es inminente y Él nos va a llevar a un reino eterno a los que le amamos. Y punto. No es para que usted esté diciendo que Donald Trump ahora ha hecho una grieta más en los pies de Nabucodonosor, o está por caer el tercer cuerno. No es para eso. Es para que usted sepa que al final de la historia es Cristo el que gana y sus santos. Y le dijo un ángel a otro: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Eso fue el 25 de diciembre del 164, cuando los macabeos y los sacerdotes nuevamente purifican el templo que había sido mancillado. Luego del verso 15 en adelante dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba entenderla, no me queda claro. Entonces puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Es Cristo, es Dios. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, de este río, que gritó y le dijo: Gabriel, explícale a este que no ha entendido la visión que acaba de ver. Por primera vez en la Biblia aparece el nombre de un ángel, Gabriel. Enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. El que vino fue el ángel, y me postré sobre su rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Aquí es donde muchos hermanos se confunden en la interpretación, porque dice tiempo del fin es la segunda venida de Cristo, el fin final. Este fin del que habla esta parte es el fin de la persecución de Antíoco, porque estamos hablando de lo que acaba de ver Daniel. Acaba de ver la desolación de Antíoco y por lo tanto el fin es el fin de esa desolación. 2300 días. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él tocó y me hizo estar de pie. El ángel lo levantó, hermano. Muchos de los hermanos pentecostales sienten, piensan, creen que tienen este tipo de visión. Caí en un sueño y el ángel me levantó.
y en la noche vi a un hijo así como este de hombre. Estas cosas no son para malbaratarlas, son visiones espectaculares, no repetitivas. Hombres especiales como Daniel, como Moisés, con teofanías. Ayer el Señor me dijo, por favor, eso es mancillar la palabra. Y dijo, he aquí yo te enseñaré el ángel, lo que ha de venir al fin de la ira. No es la segunda venida de Cristo, es el fin de la ira de Dios a través de Antíoco IV Epífanes. Porque finalmente es Dios quien lo engrandeció para enseñarle justicia al pueblo judío. Y aquí viene la explicación, quién es el carnero, quién es el macho cabrío. Y luego dice en el verso 23, y al fin del reinado de estos, de los 4, cuando los transgresores, ¿quiénes son estos? Los judíos que transgredieron. Cuando los transgresores lleguen al colmo, entonces se levantará un rey orgulloso. Miren las características de este rey y que está ejemplificando el sistema anticristo de nuestra época. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas, no era nada tonto, orgulloso el hombre. Él dijo una vez de que él podía hacer nadar a los barcos en la tierra y él podía hacer caminar a los hombres en el agua. Eso lo dijo Antíoco. Mandó a construirse una moneda en su tiempo. Se sentía Dios. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién fortaleció a Antíoco? Dios, para castigar a su pueblo. Dios engrandeció a este hombre. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y el impío prospera. No se preocupe. Al impío se le acaba la fiesta cuando muere, con todo y su dinero. Si usted muere en Cristo, la fiesta empieza al morir. La gloria empieza en ese momento. El impío muere y se le acaba todo al morir. A nosotros no. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. En su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra ¿quién es este príncipe de los príncipes? Cristo. Pero se va a morir. Yo pensé que siempre iba a ser mal y siempre le iban a salir las cosas bien, como a gobernantes malvados en esta época. Hay gente que es tan malvada y que tiene puestos tan tremendamente fuertes y hace maldad y les va bien y son malvados. A este también se le acabó. Pero será quebrantado, se va a morir, aunque no por mano humana. No va a haber un humano que lo mate. En el año 163, Antíoco se da cuenta que Persia todavía tiene un templo que tiene mucho dinero, escudos de oro, de plata. Dice, allá voy. La gente en Persia se da cuenta que les iban a despojar su templo, se levanta en armas y al menos esa batalla la pierde Antíoco. Antíoco ya viene de regreso y en ese momento le avisan que el templo lo han recuperado los macabeos y lo han rededicado a su Dios. Eso lo pone furioso y dice, vamos a Jerusalén, porque voy a convertir Jerusalén en un cementerio. El libro de Macabeos cuenta que no acababa de decir eso cuando se le pega un dolor en el vientre y un cólico espantoso que nada se lo podía quitar. Se empezó a quejar, se cayó en el carro y uno piensa que este hombre va a decir, bueno, pues ya dejemos a los judíos aparte. No, apriete el paso que quiero llegar a Jerusalén a matar. Acelera tanto este hombre que iba manejando el carro que se sale del carro Antíoco y se descoyuntó todos los huesos, con cólico y huesos zafados, y sigue, pero se empieza a gusanar, gusanos por los ojos, empieza a apestar tanto que ya nadie del ejército quiere estar cerca de él, ni él mismo aguanta la peste, sigue el cólico, sigue el dolor de vientre, y entonces, antes de entrar a Jerusalén, envía una carta a los judíos, amigos míos, salud y bienestar a ustedes, Dios los bendiga. Una cosa les digo, hermanos míos, porque vengo de Persia y me sentí mal. Si Dios me quita este problema, voy a predicar el judaísmo. Así va a pasar cuando Jesús venga en su segunda venida y el sistema anticristo que se ha levantado en contra de la ley del amor va a caer. Y entonces nosotros erguiremos el rostro porque seremos llevados a la gloria. Si usted quiere conocer estas historias, vaya al libro de Macabeos, que no es un libro canónico, es un libro apócrifo, pero es un libro histórico, que tiene cosas, elementos que enriquecen el texto, pero no son canónicos. En segunda de Macabeos, una mujer tiene 7 hijos en Jerusalén, son adultos los muchachos. Y entonces Antíoco IV Epífanes llega
y le dice, tráigame al mayor, vas a comer cerdo. Hijo mío, no comas cerdo, le dice la mamá. Y él dice, no lo comeré. Le quitan la palma de las manos y los pies, le quitan la lengua y la ponen a freír y lo matan. Esta mujer tiene 7 hijos y esta mujer, creyente en Dios, dice, no renieguen de su fe, por favor. Queda el último hijo, el más pequeño, y Antíoco aumenta la apuesta. Le dice, mira, ya ves cómo murieron tus hermanos. Si tú comes carne de cerdo y reniegas de tu Dios, te prometo, con palabra de rey, darte riquezas como no has conocido. Te voy a nombrar uno de los hombres más importantes de mi reino, pero reniega públicamente. Él no quiere. Entonces le dice la mamá, a ver, convéncelo. Ella dice, hijo mío, ten piedad de ti, no reniegues de tu religión judía. A ustedes 7 los tuve en el vientre y quiero volverlos a ver en el cielo. Y este muchacho fue el que sufrió más, lo atormentaron horrible, lo masacraron y murió gozoso en la fe. Mataron a la madre también. Así era Antíoco. Y así es la fe de Cristo. No se entiende hasta que la tienes. Hasta que tienes la fe en Cristo la entiendes. Cuando no la tienes solo la platicas. Todo el sistema anticristo que se está levantando en nuestra época un día va a caer. No nos avergoncemos de nuestra fe. Prediquemos el evangelio, que no es nada grato para el pecador. Va a llegar el día en que nuestra fe va a ser probada. Que Dios lo fortalezca. Porque aun cuando Pedro negó al Señor, Pedro fue perdonado porque se arrepintió. Judas no. Señor mi Dios, gracias por darnos estos ejemplos de fe, por enseñarnos que aún los hombres perversos prosperarán, pero todo se les acabará el día de su muerte. En cambio, Señor, los que queremos seguir la fe en Cristo, sabemos que el día de nuestra muerte será el día más glorioso. Será el día en que nuestros ojos verán a Cristo. Señor, no queremos renegar de nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Señor, ayúdanos como estos jóvenes que decidieron seguir la fe en Cristo en ese tiempo judaísmo. Creemos que el libro de Daniel y Apocalipsis no es para hacer números, ni conjeturas, ni congresos proféticos. Daniel y Apocalipsis es para creer y saber que Cristo es el vencedor. Y esa victoria, el anciano de días, el Hijo del Hombre nos las dio, nos las regaló. Y un día su reino será nuestro reino. Así que, Señor, ayúdanos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.